Con ustedes, Felipe Andrés Alonso. Felipe, por favor, platícanos, preséntate y qué vamos a aprender en todo este programa de manera permanente. Bueno, pues os saludo a todos. Buenas tardes, buenos días, buenos lo que sea en el uso horario que estéis. Y muchas gracias, Rogelio, pues por traerme a este espacio que es tuyo, obra tuya y creación tuya, producto de tu pasión por los caballos, en la que estoy encantado de participar y colaborar. Y Gracias. bueno, ¿qué vamos a aprender? Pues muchísimas cosas, pero sobre todo un camino personal y particular para ahondar en este océano que es la equitación, que va a ser propio y exclusivo de cada uno de los oyentes. Quiero decir, que este método lo único que, o en estas conferencias, lo que vamos a pretender es que cada uno explore su propia equitación y averigüe cuál es su propia equitación basada en estos principios clásicos que son al final los fundamentales. O sea, no es una tendencia, no es una moda, es lo auténtico. Esto es la matriz de toda la equitación. No es salto, no es polo, no es carreras, no es charrería como hay en México. No, esto es el gimnasio de los caballos. Si lo comparamos con los humanos, pues cualquier jinete olímpico pasa por el gimnasio, evidentemente. Entonces, tenemos que entender que si no dotamos al caballo de un físico adecuado, de una locomoción adecuada y de un patrón corporal adecuado para la práctica de la equitación, lo único que estamos haciendo es sufrir a un animal que se dejará en función más o menos abusar de su naturaleza. Yo siempre digo una cosa, y es que si los caballos fueran de otra manera, no los montaríamos. Y por sumisión y por entrega, pues al final acaban la mayoría siendo montados. Pero seguramente todos tenéis experiencias con caballos que no se dejan montar. No se dejan montar por una mala vida, una mala experiencia o por sencilla y llanamente dolor. Ese dolor puede estar en cualquier parte de su cuerpo y puede deberse al factor humano, ambiental o propio de cada animal, ¿no? En fin, yo también me gustaría deciros que me considero un humilde heredero de una tradición que se remonta a siglos. Ya sabéis que España es un país de caballos, hay una cultura ecuestre grandísima. Los caballos fueron los fundadores de la Escuela Española de Equitación de Viena, con una piara de yeguas que salieron desde la localidad madrileña de Aranjuez. Fue un regalo de un rey, pero bueno, para el que esté interesado en la historia, pues ahí lo dejo para que cada uno ahonde estos temas por donde le parezcan. Y como heredero de esta tradición, quería compartir con vosotros pues una cosa que hago a diario cuando entro en la pista para montar en el picadero cubierto o en el otro picadero donde yo trabajo. Siempre mentalmente agradezco a todos mis precursores el poder montar a caballo y es como una especie de pequeña oración y les pido ayuda y ser un digno sucesor de todas esas tradiciones que gracias a mis maestros y principalmente uno, y aquí lo menciono, que es Augusto Golastra, pues he ido adquiriendo. ¿Mm? En fin, ¿podemos pasar? Vale. La equitación clásica es, vamos a ir respondiendo, vamos a aprender un poco como hacía Sócrates con el método mayéutico, vamos a ir aprendiendo a través de las preguntas que nos vamos a ir formulando, preguntas que surgen pues del propio desconocimiento, evidentemente, ¿no? Y la primera que podríamos decir es, bueno, pero ¿qué es la equitación? ¿No? Y la respuesta más rápida que podemos dar es la ciencia de montar a caballo. Y lo digo bien, ¿eh? Ciencia de montar a caballo. No es, no es algo sujeto al azar, es algo que está descrito metodológicamente, está apoyado en fundamentos anatómicos y biomecánicos y desde luego en la experiencia por ensayo y error de generaciones y generaciones de jinetes con un nivel de inteligencia superior al de la media. Porque esto sí es cierto, ¿eh? Los grandes maestros de equitación, los que se han considerado genios de la equitación, no era gente al uso, era gente con una inteligencia por encima de la media de los humanos de su época. Y
¿Qué descubrieron estos grandes maestros? Pues que evidentemente cuanto mejor era el método, mejor respuesta, mejor obediencia, mejor uso y mejor longevidad daban a todos los caballos que montaban, hasta el punto de que se llegó a extender en la época de Bocher. Ahora haremos un pequeño repaso de cuáles fueron estos maestros. François Robinson, no, perdón, François Bocher, que me voy de nombre, fue capaz de inculcar a un autor francés, o un jinete francés que se dedicaba a la equitación circense, se ganaba así la vida, y fue capaz de extrapolar o de inculcar, de vender, por así decirlo, porque creo que lo llevó a vender su método al ejército francés. Entonces, todos los dragones franceses fueron instruidos con el método de Bocher con grandísimos resultados. Y hay muchísimas cartas de agradecimiento de oficiales de caballería que agradecen a este hombre, a Bocher, la introducción de su método. Vamos a hacer un pequeño repasito. Mira, vamos a hacer, es súper rápido. El caballo, pues en la Edad Media tenía principalmente un uso destinado al transporte y a la guerra, por así decirlo, ¿no? Sin más. Y también para la celebración de torneos. ¿Qué sucedió? Que con la muerte en uno de estos torneos de un rey, de Enrique III de Francia, se decidió que ya estaba bien y que quizá había que hacer ostentación de la habilidad de los jinetes de otra manera. Y entonces empiezan a surgir, en la época de Luis XIV de Francia, los carruseles. Yo creo que el carrusel, sabéis todo lo que es, ¿no? Pues una serie de movimientos coreográficos de varios jinetes a la vez haciendo lo mismo, montando en tanda, ¿no? Por así decirlo. Y en Italia, hacia el 1580, por ahí, con Pignatelli, se produce una revolución en el arte ecuestre. O sea, Pignatelli es uno de los primeros autores de los que se estudian que introduce un método innovador, ya lo que podemos hablar como equitación clásica, ¿no? Y junto con Grisón y Fiaschi son los maestros más influyentes que hay en la escuela de Nápoles. El mejor de sus alumnos fue Pluvinel, que quizá os suene más. Pluvinel es otro de los grandes maestros de equitación clásica que se estudian cuando te dedicas a estas cosas, y lo que hizo fue perfeccionar este método y extenderlo por toda Europa. Al final, la difusión del método se producía por la eficacia del mismo, o sea, no había mejor test que su expansión por todo el continente. Le siguió de la Vernier, y este sí es el anterior nombre que os decía, François Robinson de la Vernier, en 1733, escribió un libro muy famosísimo que da comienzo a la escuela de la ligereza, lo que luego daría lugar a la equitación francesa, que se llama eh, mm, ahora no recuerdo, si me ha ido el nombre, me lo vais a perdonar. Yo creo que es Escuela de a Caballo, eso es, Escuela de a Caballo. Es que al estar así hablando sin interacción me pierdo a veces un poco. La Escuela de a Caballo de François Robinson de la Vernier es el libro de referencia, como os digo, para lo que luego se desarrolló como la escuela francesa, que vino a ser la escuela de la ligereza, las de las flexiones de mandíbula, flexiones de cuello, la escuela bocherista, en fin. Quiero que sepáis que aquí en Europa las dos grandes corrientes son la de la escuela francesa, fundada por François Robinson de la Vernier, ignorante de que todo esto iba a suceder tras su muerte, y la que desarrolla Gustav Steinbrecht, que era jinete y veterinario, por eso yo le admiro mucho, y la némesis de Bocher. Este era un jinete alemán, que os digo, Gustav Steinbrecht, escribió un libro muy importante que se llama El gimnasio de los caballos, o Gimnasia para los caballos, según las traducciones, y digo que era la némesis de Bocher porque, y cito literalmente, decía de Bocher que era un payaso de circo. Porque si Bocher eh, buscaba la liberación de toda la musculatura y todas las articulaciones del caballo por la descontracción, Gustav Steinbrecht era más partidario de la conexión desde la cabeza hasta la cola del caballo, mantenerlo tenso como un arco para realizar todos sus movimientos con un tono muscular óptimo y apropiado. Y este dio lugar, Gustav Steinbrecht, a la corriente actual que ha derivado en la doma clásica de competición.
¿Dónde está la verdad? ¿Qué método es el mejor? Pues la conjunción de ambos, porque al final son dos grandes maestros de equitación clásica. Cada uno lo enfocó desde un punto de vista muy extremo y, como bien sabéis, los extremos pues se acaban dando la mano. Así que los dos hablaban de lo mismo, pero lo buscaron por caminos diferentes. ¿En qué redundó? En cualquier caso, en el bienestar de los caballos, en la mejora de su físico y en la mejora de su empleo, principalmente por el método bolchevista, en los ejércitos post-napoleónicos. ¿Vale? Luego hubo otros autores, volviendo de la Garnier, que estamos situados en 1733, que, bueno, el principal quizá, o uno de los más, para mí también significativos, es el conde de Aure. Y este, mirad, y leo textualmente lo que llegó a decir. Por lo tanto, cualquier exigencia que tienda a hacerle ejecutar movimientos forzados, hablando del caballo, debe proscribirse en toda equitación racional, tanto más cuanto que todo eso no conduce más que al embrutecimiento y a la ruina del animal. Ya eran conscientes de que obligar a un caballo a hacer determinados movimientos lo único que hacía era arruinar sus aires naturales. ¿Vale? Y también dijo que, y cito literalmente, el caballo se mueve por efecto de las sensaciones que se le transmiten, va donde se le dirige, acepta las ayudas que se le dan y cede las resistencias que se le oponen y al dolor. Resulta, pues, que según la forma en que experimenta las sensaciones, así se ponen en juego sus fuerzas y recursos, determinando los movimientos de que es susceptible. Al jinete corresponde apreciar el valor de esas diversas sensaciones para aplicarlas según los efectos que quiera obtener. Dicho de otra manera, cuando el asiento del jinete es el correcto, se produce el efecto lector código de barras. Esto ya es cosa mía, no es de ellos, que evidentemente no conocían estos aparatos modernos. Si mi asiento no es capaz de recibir las sensaciones que está produciendo el cuerpo del caballo, las canaliza a través del suyo, las interpreta y redirige, modifica y utiliza con corrección y con inteligencia, no hay manera de entrenar correctamente un caballo. No podemos ser, aquí en España se habla de ser sordo de culo. Una persona que es sorda de culo es una persona que se sube encima de un caballo, pero no siente nada de lo que está haciendo. Le veremos al paso, al trote y al galope, pero el caballo irá descompuesto de cualquier manera. ¿Vale? Y en Felipe, esos errores, pues dígame, ¿puedes repetir eso último? el lector Antes de código del de sordo barra, de, antes sí, lo que dijo o sea, que no era capaz de, el último párrafo que leí de él, sí, lo de la capacidad de percibir y de todo lo que pasa con el asiento. pero lo dicho por él o lo que dije yo. No, no, lo del culo, eso va después, no antes, lo dicho por él, o sea, o lo que, Antes, sí. no, mejor dicho, lo que tú interpretas, o sea, lo que significa eso. Ajá, vale, sí, pues eso. Pues lo que he dicho era que si uno no es capaz de interpretar o de sentir a través de su asiento las sensaciones que recibe del cuerpo del caballo, es incapaz de montar bien el caballo. Ayer hablábamos, pero ya vimos que vamos a dejar este tema de asiento y posición para más adelante. Te puse el ejemplo de la guitarra, ¿verdad, Rogelio? El de, bueno, si tú agarras la guitarra como a ti te parece, pues jamás llegarás a las notas más altas con este instrumento. Tendrás que hacer el esfuerzo de sujetarla como los maestros de guitarra te digan. Pues a caballo pasa igual. Si uno no es capaz de montarlo como es correcto, y es correcto cuando yo puedo abrir todos mis canales de comunicación con ellos, no podré interpretar lo que está sucediendo debajo de mí. No podré interpretar ese tono muscular, esas sensaciones que anteceden a un bote, a una empinada, no podré anticiparme a un quiebro, no podré hacer nada porque no estoy leyendo, no estoy telegrafiando el cuerpo del caballo con el mío. Eso es lo que viene a decir el conde Daure en este último párrafo. Yo no sé si te he respondido bien, me he enrollado un poco, pero bueno. No, perfectamente, es que eso lo considero abismalmente sabio y eso nos rompe, eso, mira, esa es una de las primeras cosas que en lo personal me rompe la cabeza, dices, wow, o sea, ¿cuánto debo de aprender a sentir que voy a prevenir
¿cómo le llamaste tú? Cuando dispara o cuando repara, ¿tú llevas un bote, dijiste tú? Sí, cuando se botan o van a ponerse de Eso, es que manos o hacerte un esa quiebro. forma creo que acá no lo usamos en América. Cuando se botan es cuando reparan, Ah, cuando, pues sí, cuando el bueno, que te quiere tirar, botarse. ¿no? Sí, cuando se botan es cuando echan la cabeza hacia abajo y empiezan a saltar hacia arriba con las cuatro extremidades, que pueden hacerlo de parado, que eso es lo más peligroso, o galopando. Ya. Y eso creo que Y pues, deseo llegar a eso. sí, sí, claro. Si no tienes los canales de comunicación abiertos, si no mantienes ese diálogo permanente tranco a tranco, porque yo siempre lo digo, se monta tranco a tranco en mis clases. O sea, yo no puedo empezar a trotar y ahora me pongo a hacer la lista de la compra y ahora me acuerdo que discutí con no sé quién y ahora no. Tengo que estar completamente concentrado. Y si pierdo la concentración, paro, la recupero y vuelvo a empezar. No podemos montar con la cabeza en otro sitio. Era esa frase también, ¿no? Que para montar bien hay que tener alineado mente, alma y corazón. Si no, no puedo montar bien, claro. Se me verá encima de un caballo, pero yo no estaré montando bien. Porque una cosa es subirse en un caballo. Eso lo hace cualquiera que se atreva. Pero montar es otra historia. Montar con mayúsculas, podríamos decir. ¿Mm? Felipe, ¿podrías contestar esta pregunta del ingeniero Edgar? Él dice que si las Sí. monturas charras y tejanas te permiten percibir esto que acabas de decir. Pues sí, pero la traducción es diferente. O sea, habría que, si ponemos el ejemplo de un idioma, ¿podríamos entender el portugués? Sí, pero habría que hacerlo, habría que aprender portugués. Sin embargo, con una montura inglesa tradicional, ¿no? Una silla de doma, que no lo de inglesa se lo hemos regalado a ellos, pero vamos, monturas de doma alemanas, yo prefiero decir alemanas porque realmente las monturas de faldón largos se crean en Alemania, o eso yo tengo entendido. Sin embargo, la inglesa es la que tiene el faldón mixto, que es una híbrida para montar pues, por el campo. Se utilizaba mucho antiguamente en los escuadrones de caballería, ahora se ha adoptado el modelo de faldón recto largo, más de doma. Pues te permiten esa comunicación instantáneamente. Y además, le recomiendo a cada uno de ellos que utilicen el modelo de montura que le permita sentir mejor. Es como el calzado, ¿no? ¿Con qué zapatilla de deporte estás más cómodo? ¿Con qué marca? Porque seguramente te guste más Nike o Adidas, qué sé yo, cualquier otra, ¿no? Se me ocurren esas dos porque Puma, las más famosas, ¿no? Porque no te tienen por qué ir bien las monturas charras para esto, para nada. De hecho, yo aconsejaría montar a diario, domar a diario monturas de corte alemán, como os digo, montura de doma clásica. Y luego cuando voy a, pues, aquí diríamos romerías o salidas por el campo, allí serían, pues, como decís, que ahora no me acuerdo. Cuando hacéis cabalgadas, ¿no? O cabalgatas. Pues sí, ya me pondría yo mi montura, Cabalgatas. cabalgatas. Pues yo ahí me pondría mi uniforme correspondiente, la montura correspondiente, iría a juego, o iría vestido como la etiqueta manda, ¿no? Pero para el entrenamiento diario, no. Para el entrenamiento diario yo utilizaría una montura que me permite tener un mayor nivel de sensibilidad del cuerpo del caballo. ¿Por qué? Porque me tiene más cerca de su piel, mucho más cerca. Son monturas que me acercan a él. Las monturas vaqueras, las monturas charras, yo creo que te alejan bastante. De hecho, Rafael Arcos, que es el jinete de doma vaquera del que creo que has puesto el vídeo antes, entrena a diario sus caballos con monturas de doma. Y luego pasa a la montura vaquera, la Cuando vaquera te española. refieres monturas de Mm. doma, son estas albardones, estos de alemanes o, Sí, el ¿correcto? albardón es lo que usamos más para decir la montura vaquera. La vaquera nuestra, que lleva la zalea de borrego, que vemos en las competiciones de doma vaquera, eso sería el Como albardón o montura vaquera. Y luego en las competiciones de doma clásica, pues vemos esas monturas de doma, que pueden ser perfectamente, la mayoría son alemanas, de manufactura alemana. Las mejores marcas son alemanas y son las que más se usan aquí por jinetes profesionales. También hay una marca muy buena española, les voy a hacer promoción, aunque no me lleve comisión, que es Zaldi. Zaldi tiene un eh, modelo que a mí me encanta. ¿cuál? El modelo es San Jorge. Ya. Tiene una caballería, que es el asiento donde pondríamos nuestras caderas, que para mí es óptima. A mí esa montura me optimiza el contacto con los caballos. Para mí es fenomenal. Tiene otros modelos que no me gustan, me hacen daño incluso, pero este modelo en concreto para mí es genial.
Pero digo, para mí, por eso digo, e insisto en que cada uno debería probar por diferentes tipos de monturas hasta encontrar, claro, no comprarlas todas, evidentemente, pero si sé de un amigo que tiene una Sally Newken, ¿la puedo probar? Sí. ¿Te gusta? O sí, o me encanta, y esta es la mía, pues adelante. O una FIF, o una KN, o cualquier otro tipo de montura de este estilo de doma clásica. Probar varios modelos hasta dar con el que más te gusta, más cómodo te encuentras y mejores sensaciones tienes con el caballo. ¿Mm? Y evidentemente, ¿por qué no decirlo? Maravilloso. Evidentemente que le valga bien, que le vaya bien al caballo, o sea, porque ya sabéis que hay diferentes alturas de cruces, anchos de dorso, etcétera, etcétera. Entonces, no cualquier montura de cualquier talla le vale a cualquier caballo. Eso lo tiene que hacer el guarnicionero. Lo ideal a día de hoy, lo que aquí ya hacemos es abrir o cerrar el puente delantero, el borrén delantero, para adaptarlo pues a la anchura de la cruz del caballo y no molestarlo. Entonces, ya lo Ok, hacemos, el modelo que me va bien es este y el modelo que le va es esta talla, mi modelo de en esta talla para mi caballo. muy Mm. bien. Adelante, contestada la pregunta del ingeniero. Pues seguimos, a ver. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, esta ya ha quedado contestada. Yo creo que podemos pasar. Ajá, bien, bueno, pues claro, aquí hay datos que son completamente objetivos. Objetivos. O sea, un caballo mejora cuando avanza en su doma, sí o sí. ¿Y cuándo avanza un caballo en su doma? Pues mi respuesta es cuando mejor empieza a utilizar su cuerpo. Fijaos en la frase, no estoy diciendo cuando aprende a hacer piafé, cuando aprende a hacer pasas. No, no, no. Mejora en su doma cuando aprende o va aprendiendo cada vez mejor a usar su cuerpo. Porque domar es dar forma. Aquí en España se usa mucho. Hay que domar los zapatos nuevos, hay que domar las botas. Domar es darle la forma para que tu pie esté cómodo en ella. Y con un caballo pasa lo mismo. Domar un caballo es darle el patrón corporal correspondiente a cada ejercicio y a cada aire óptimo para el desarrollo de su movimiento. Entonces, ahí yo sabré que está mejorando. Ahora, si me preguntáis por algo en concreto y específico, bueno, pues yo puedo decir lo siguiente y reduzco la pregunta. ¿Cómo sé que he entrenado correctamente a mi caballo? En el día de hoy que lo monté a las 2 de la tarde. Pues cuando terminaba la sesión de entrenamiento, que se compone de siempre de tres fases, calentamiento, fase de trabajo específico y enfriamiento, suelto las riendas y el caballo con un paso oscilante puede poner la cabeza a la altura de sus rodillas, con el cuello completamente estirado y largo. Si yo suelto las riendas después de haber montado a mi caballo y sale corriendo, es porque hay tensión acumulada no resuelta que no he sido capaz de gestionar. Entonces, yo me estoy dando cuenta de que estoy haciendo algo mal. O si al día siguiente cojo el contacto, cuando me monto, ya recojo las riendas, cojo contacto y veo que tengo una asimetría del contacto brutal. Ay, hice algo mal ayer, ¿vale? Entonces, creo que he contestado a la pregunta más o menos. Da para mucho, ¿eh? Cada ¿Puedes pregunta. explicar a qué te refieres con esa, dijiste simetría o asimetría? Asimetría, ¿Nos los puedes sí. explicar a qué te refieres con eso? Bueno, fácil. Cuando uno monta un caballo por primera vez, en cualquier situación, por ejemplo, propio o ajeno, y nota que el caballo coge más contacto con una rienda. Aquí decimos se engancha. Por ejemplo, vamos a decir en el lado derecho. El caballo tira con fuerza con el lado derecho, la rienda derecha. Noto pesado el caballo en mi rienda derecha y sin embargo la izquierda está suelta, está floja, está comba, no hay contacto. Este caballo está asimétrico, perdido, está poniendo todo el peso del tercio delantero sobre el hombro derecho y no quiere llevar nada de peso en el hombro izquierdo. Por eso se incurva muy bien a la izquierda. Eso me invita a otra pregunta. ¿Mito o realidad que hay caballos más flexibles de un lado que de otro? ¿O Bueno, ese es mal entrenamiento? eso es una realidad, porque todos los caballos son asimétricos por naturaleza. Pero es cierto que una mala monta empeora esa asimetría natural. Porque en la naturaleza el caballo tiene preferencia por soportar el peso sobre una mano, sobre una diagonal al final, ¿no? Los vemos pastando en el campo sueltos y ellos Oye, adelantan la mano en la que confían más, por así decirlo, y vemos que son zurdos o diestros en función de cuál adelantan. En esa aportan más peso.
Y el pie contrario es el que remeten debajo de la masa, lo ponen cerquita del ombligo para sujetar todo el tercio posterior. Si yo monto mal y me dedico a galopar solo, por ejemplo, y a trotar solo, a la mano que el caballo va mejor, va cómodo, no me pesa, no le molesto, no me molesta, Ya. lo que estoy haciendo es exagerar esa simetría. Y aquí no es raro ver en las tandas caballos que galopan siempre muy bien a mano izquierda, a la izquierda y a mano derecha también muy bien a mano izquierda. Galopan entrocado toda la sesión de entrenamiento. Y muchas veces la pena es que ni son corregidos por el instructor, monitor, etcétera, ni ellos lo perciben. Aquí estaríamos ante un caso de sordera de culo, buenamente dicho. Términos para el Sí. glosario de nuestros sordos de culo. Perfecto, gracias. Adelante. Antes de iniciar, Marta tiene una pregunta. Sí, Si tiene la leí, la leí. esas... Ah, ok, perfecto. Pues no, o sea, realmente no. ¿Puedes leer la pregunta para que todos sepan cuál es la pregunta? Sí, la pregunta es si ese caballo trabaja peor, tiene esa simetría, ¿no? Y hay que trabajar más a la mano que va peor. Estamos hablando de la mano derecha, si es la mano derecha donde va peor, hay que insistir más a mano derecha. Pues realmente no. Realmente lo que hay que hacer es corregir la asimetría, es decir, conseguir el reparto uniforme de pesos y fuerzas en las dos espaldas, conseguir el 50-50, ponerlo derecho y hacia adelante, como decía Gustav Steinbrecht, y una vez conseguida esa simetría, ahora digo simetría, ya trabajar ambas manos por igual. Lo que no será igual serán las tensiones en las riendas y los tiempos que dedicaremos a según qué ejercicios, pero esto ya es para otra clase y otro nivel, sobre todo por la complejidad. Y aquí la complejidad vendría pues, sobre todo por el lenguaje. Habría que poner un glosario de por medio para poder entendernos de corrido, porque se puede complicar mucho la sesión. Gracias, Pero Felipe. hay que Marta. conseguir Ajá. equilibrio delante. Gracias, Felipe. Marta, ¿quedó contestada tu pregunta? Sí, que sí, gracias. Seguimos. Ujú. Siguiente lámina. Sí, por favor. Pues efectivamente, esta pregunta está muy bien. ¿Por qué estamos aquí? Pues porque somos eternos aprendices, y todos hagamos o todos acabáis de empezar el mismo camino que yo ya andé y por el que sigo caminando. Por eso digo eternos aprendices, porque a mí todavía me queda mucho. Yo estaré por el kilómetro 250 y vosotros estáis por el kilómetro 20, seguramente. Todavía falta mucho que recorrer. Y a mí también, ¿eh? Porque me han dicho que este camino es infinito, así que yo diga 250 es por decir un número que podría haber dicho 33, pero no tiene fin. Aquí también en España se dice mucho que hay que nacer varias veces para aprender a montar a caballo. En Alemania, que son más chulos que un 8, dicen que a partir de los 40 años montando desde niños, cuando empiezas a entender qué es montar a caballo. Eso me lo dijeron a Wow. mí cuando yo tenía 22 años. Cuando yo tenía 22 años, un amigo mío que había estado en Alemania volvió y me dijo, en Alemania los jinetes profesionales dicen que a partir de los 40 años empiezas a entender cómo funciona montar a caballo. Y eso se me quedó grabado. Y entonces yo ahí añadí, empiezas a entender el sistema llamado caballo. Y a partir de ahí empecé a pensar mucho. Y ese pensar mucho me llevó a todo esto. Aquí, en el segundo, bueno, en la parte que está en negrita, creemos que se puede montar mejor, por supuesto, por eso estamos todos aquí. Y de hecho, cada día, si anotamos, y esto os lo recomiendo a todos, que llevéis un pequeño diario de sensaciones. Yo lo llevo haciendo por más de 16 años. Todos los días, cuando vuelvo a casa, anoto las sensaciones que ha tenido montando ese día los diferentes caballos. Además, le suelo poner nombre. Con fulanito, pues las rotaciones en grupo adentro, coloqué el peso en el cuadrante posterior exterior de la montura y conseguí un mejor remetimiento del pie. En fin, yo ya hablo mi propio idioma para esto, pero os recomiendo de verdad que sigáis o anotéis, llevéis una pequeña guía de lo que vais sintiendo día a día, porque eso os va a ayudar mucho a fijar sensaciones correctas y sobre todo si os están dando clase,
cuando alguien os recompense, os premie, quiero que fijéis esa sensación. Cuando alguien os diga, muy bien, eso está muy bien, vale, no te quedes con las palabras, quédate con que tienes que fijar la sensación que te ha permitido esa, o te ha otorgado esa recompensa por parte de tu profesor. ¿Mm? Efectivamente, el segundo parrafito, muchos problemas del caballo, pues son consecuencia de lo poco que entendemos. Sí, a cualquier nivel se produce, eso es siempre así. La mayoría de los problemas se los generamos los humanos. Los caballos en la naturaleza no tienen ningún problema, con su asimetría no tienen ningún problema. Ellos están diseñados para huir a galope y galopan cuando aparece un depredador y fin, da igual a qué mano salgan, si van desunidos, si van cambiados, da lo mismo. Ellos se quitan del medio y fin. Y los problemas aparecen cuando nosotros decidimos que para que galopen correctamente tienen que salir una mano y a la otra, de paso a galope, de pasos atrás a galope, de parada a galope y a la mano correcta, y ahora quiero un cambio de pie, y ahí vienen los problemas, porque empezamos a querer cosas que para los caballos, pues a priori, pues no tienen mucho sentido. Y por supuesto, el último párrafo. Todavía tenemos mucho que aprender todos, sin importar nivel, disciplina, raza, sin importar nada. Efectivamente, la equitación al final es una filosofía de vida y tenemos que aprender, pues como de la vida misma, sobre todo a ser mejores personas. Porque esto lo dijo Víctor Álvarez, que es un gran jinete que hay en España también, que ya creo que es abuelo, tiene ya unos años, yo no sé si tendrá ya 65 o alguno más. Eh, Se monta como se es. Es una frase genial. Si eres un tipo violento, pues montarás con violencia. Si eres un tipo tranquilo, montarás con tranquilidad. Si eres un tipo impaciente, pues serás impaciente. En fin, se monta como se es. Y en España hay otro dicho, otro refrán que es al año el caballo al amo. Si el amo es miedoso, el caballo se volverá miedoso. Si el amo es valiente, el caballo se volverá valiente. Si el amo es inseguro, el amo es el jinete. Pues el caballo reflejará al final ese comportamiento porque aprenderá de su líder de manada, porque tarde o temprano nos acabamos convirtiendo en los líderes de su pequeña manada de dos, donde él queda siempre relegado al papel de seguidor, de sumiso, y nosotros en el de líder, en el mejor de los casos. Y se volverá como es el líder. Entonces, pues sí, es lo que os digo. Y por supuesto, pues estamos aquí para descubrir pues que la equitación clásica, la auténtica equitación, puede transformar la vida del caballo, dándole un bienestar físico y mental, porque van ligados y van de la mano, y a nosotros también. Los beneficios que nos otorgaría a nosotros son inmensos, a nivel físico, mental y me atrevo a decir incluso espiritual. Pero bueno, eso es otro tema que tampoco es momento ni lugar para comentar. Vamos Ah, a ver así. Felipe, Mm. preguntan, un adulto quien nunca se ha educado en monta, o sea, alguien que solo monta de forma empírica, ¿puede aprender una correcta monta? Sin instrucción no, es imposible. Necesita un profesor, un maestro. Mm. Es como si me preguntáis, una persona que solo tiene el graduado escolar, ¿puede sacarse una carrera universitaria por su cuenta? Imposible, imposible. ¿Puede estudiar medicina por su cuenta? No, no puede, no puede. No trato de desanimar, trato de dar realidad y por tanto solución también. Como no se puede de manera autodidacta, hay que buscar un buen profesor. Un buen profesor es el que te ayuda a mejorar y a entender día a día lo que estás haciendo y lo que está pasando. Y por tanto tendrá que tener una buena metodología. Y por tanto tendrá que tener una buena fama, una buena base, una buena recompensa, una buena, es que me he equivocado de palabra, una buena cartera de alumnos que hayan sido notables en estas disciplinas. En fin, yo si es ya mayor esta persona, pues yo como me empiezo a sentir ya también mayor, no tenemos mucho tiempo para andar malgastándolo. Por eso insisto en lo de buscar un buen profesor contrastado en su calidad docente. ¿Mm? Sabia respuesta afirmando lo que tú dices, dime si te entendí bien. O sea, sí puedes aprender, pero teniendo la Ujú. guía correcta, un buen maestro. Exacto,
Y yo Exacto. adicionaría una pregunta a esto. ¿Nunca es tarde para aprender? Nunca es tarde, por supuestísimo. Nunca es tarde. Perfecto. Sí, ok. Ah, Pues igual, la misma respuesta. Al final, para esta pregunta desembocamos en lo mismo. ¿Cómo? Con un buen método. ¿Cuál es ese método? El auténtico método, que es la equitación clásica. Es sin más. Esa sería la respuesta a esa pregunta. Bueno, el viaje por la historia ya lo hemos hecho un poco repasando sus autores. Podemos pasar a la siguiente lámina, que son estos que cité, ¿verdad? Pignatelli, Pluvinel, de la Vernier, Bourgelat, que es otro que no he mencionado antes, pero bueno, también es interesante porque este hombre creó al final, basándose en estudios anatómicos y biomecánicos, pues enseñó una equitación más metódica, más matemática, más formal, o sea, más científica, por así decirlo. Por el estudio de la acción de las palancas, de los resortes, que decían así en esa época, de las ancas de los caballos, pues se conseguían diferentes efectos, piafé pasás, los aires altos, los saltos de escuela, pero ya el tipo pues lo hizo de una manera más científica. Mm. Pasamos. Estos también los hemos citado. Ah, y volviendo aquí, perfecto. Bocher, que es este que os digo, están sus obras completas. Todos estos libros están, de estos autores podéis encontrar escritos antiguos. Bocher es del 1860 o por ahí, si no recuerdo mal, o un poquito más. Igual que su némesis, como os dije, que era Gustav Steinbrech. Y un seguidor, el seguidor del siglo pasado más fiel, más firme y que creó una nueva corriente, una neocorriente bocherista, fue Nuno Oliveira, un maestro portugués excepcional, un genio de la equitación. Heredó su talento su hijo Gonzalo y, y con él fueron a estudiar muchos maestros actuales. Estudiaron con, por ejemplo, con Gonzalo Oliveira, el hijo de Nuno, mi maestro, que es Augusto Colastra. Con el propio Nuno Oliveira estudió Ignacio Rambla, que es uno de los jinetes profesores de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre de Jerez, que ha sido jinete olímpico en varias ocasiones, y igual, y considerado para mí pues un tipo excepcional en lo referente a la equitación. Otro referente para mí es Juan Rubio, que también es jinete profesor de la Real Escuela, y hay muchos más, ¿eh? Pero de los que más me han ayudado a mí, ellos tres. Por eso los cito aquí, pudiendo citar a muchas más personas con las que yo he recibido clases, o de los que he recibido clases, ¿eh? Incluido Víctor Álvarez, Juan José Verdugo, Joaquín Vázquez, en fin, mucha gente de renombre, pero ya os digo que estos tres son los que a mí más me han marcado. Es como cuando te gusta mucho la música, sí, pero te gusta más Phil Collins, AC/DC y Mozart. Pues vale, pues muy bien, pues perfecto. Pero en general te gusta mucho la música. Pues serían mis referentes. Y podemos pasar la claro, diapositiva. Ujú. comparto un comentario en portugués. Dice, un buen maestro depende de los conceptos fundamentales de bienestar que aquí buscamos, en todos los sentidos. Muchos se presentan, pero pocos inspiran confianza. No sé si está hablando de ti o habla de manera general, pero es la traducción que hice de portugués. Y Ya. bueno, continúo. Mm, Bueno, sí, mira, como aquí retomamos el asunto de que, basándonos en la definición de que domar es dar forma, tenemos que ser conscientes de que para poder llegar a dotar al caballo de ese patrón corporal correcto para realizar primero sus tres aires básicos, paso, trote y galope, y después cualquier variante de estos, paso reunido, paso español, piafé, pasás, trote medio, trote largo, galope reunido, galope medio, galope largo.
piruetas a galope, cambios de pie aislados, en serie, tranco, cualquier movimiento ya más complejo, cualquier combinación de movimientos de los caballos, tenemos que ser capaces primeramente de adquirir nosotros, a través del entrenamiento de nuestra asiento y posición, un patrón corporal determinado para ejecutar qué movimiento. Sería como, el análogo sería el ballet, ¿no? Para hacer un demi-plié, o me coloco como hay que colocarse, o no me va a salir un demi-plié. Y para hacer un tirabuzón, pues tendré que adoptar una determinada posición corporal y darle una determinada fuerza y una inercia en una dirección y un sentido correctos para que esto se produzca. Si no, pues seguramente daré vueltas como un borracho por una sala de baile y me acabaré cayendo al suelo. Entonces, es fundamental esa combinación inteligente de ayudas, pues para dar ese patrón corporal que buscamos al caballo. Y es esto, adoptando nuestro propio patrón corporal. ¿Cuál es la ventaja de todo esto? Que el entrenamiento sistemático y metódico de esos patrones corporales, como las katas de karate, ¿no? Me va a ir proporcionando una serie de sensaciones que me van a ir permitiendo chequear el estado muscular del caballo y si es positivo, se irá desarrollando adecuadamente. Que de esto ya he hablado antes, ¿no? Y cuando todo esto estuviera establecido, podríamos generar programas de entrenamiento, construir una base de entrenamiento sólida para poder llegar hasta el máximo nivel. Entonces, esto siempre es así. Y los caballos son muy reactivos al lenguaje corporal, ya lo sabéis, ¿no? Estos, si habéis estudiado un poquito de etología, sabéis que tienen características muy, muy, muy destacadas de presa, un oído supersensible, un olfato supersensible, una vista prácticamente en 360 grados con mayor predominancia de la detección de los tonos amarillos, lo que le permitiría, pues esto está heredado de los caballos primitivos, detectar grandes felinos en un pasto seco, esa nariz larga, esa cara alargada que le permite también estar comiendo y estar vigilando el entorno. Y nosotros todo lo contrario, tenemos los ojos puestos los dos delante, visión binocular, las orejas pegadas al cráneo, o sea, ya lo sabéis, unas características de depredador. Entonces, llegar a entendernos con un caballo al principio es complicado porque tenemos lenguajes corporales diferentes, sin embargo, con los perros pues no nos cuesta nada porque prácticamente hablamos el mismo idioma, pero tenemos que conseguir llegar a ese punto de comunicación útil. Y entonces, ese punto de comunicación para ellos está basado en las sensaciones que le vamos transmitiendo. Y de esto os hablo ya pie a tierra. Y si pie a tierra tenemos a veces muchos problemas para entendernos o comunicarnos realmente con un caballo, pues imaginaos cuánto más montados, ¿no? Y este es el complejo arte de la doma, convertir esas sensaciones en instrucciones para que se establezca un diálogo positivo entre caballo y humano y se puedan ver culminados, pues todos los procesos que han llevado a la doma completa de un caballo. Que esto también lo decía, pues creo que, no recuerdo yo a quién se lo oí, pero otro gran maestro de estos con los que yo he podido tomar alguna clase, que el éxito de la doma era la invisibilidad de las ayudas. Si no ven desde fuera qué estás haciendo cuando montas y el caballo piafa y el caballo cambia de pie, si tú no te mueves arriba y el caballo ejecuta lo que tú quieres, has rozado la perfección, que yo creo que es imposible de alcanzar, pero bueno, en algún momento se puede rozar, como en el vídeo este de Rafael Arco, que ves que el tipo está completamente satisfecho por lo que está llegando a conseguir. Y esto es producto de las sensaciones. Él no se está viendo en un vídeo y dice, qué bien lo hice. No, él está sintiendo todo lo que cree que debe sentir de manera positiva. Y de ahí deduce que está haciéndolo correctísimamente. ¿Mm? ¿Quedó claro? Si tenéis alguna duda, pues me decís igualmente. ¿Veis? Pues viene al pelo. Esta frase está muy bien. Es así, al final hay que hacer un esfuerzo personal por atreverse a conectar realmente con un caballo, aunque hay un precio y un coste personal muy grande. Y es que en cada caballo que uno doma pone un pedacito de su alma y cuando a ese caballo le pasa algo, sufre o se muere, pues una parte de ti se muere con él.
Y esa es la parte que os decía antes, que es la más espiritual. Mm, Durante muchos años yo dejé de hacer esto y ahora hace poco he vuelto a hacerlo, a sentir realmente o a buscar realmente una unión con los caballos que monto. Y es cierto, y aquí os lo digo por experiencia propia, que hay caballos a los que les caemos fatal, como a las personas. O sea, hay caballos que no nos tragan porque no nos quedamos bien y hay que aceptarlo. Y otros a los que sí. Y esto es mutuo, ¿eh? El sentimiento de, uff, este caballo me toca montarlo y es que no me gusta nada. Pues él opina lo mismo de ti, no le gustas nada. No le caes bien y ojalá no le montaras. Y lo mismo con las personas. Con esta persona estoy súper a gusto y con esta otra, ojalá que no me pongan de servicio porque, madre mía, voy a estarme 8 horas sin hablar. Y hay que atreverse a conectar, aunque eso, pues, ya os digo, al final conlleva un coste personal notable. La siguiente. Bien, bueno, hemos ido contestando a todo esto a lo largo de un poco la ponencia, ¿no? Que es la equitación, pues ahí lo veis, es la ciencia contra caballo, como os dije antes. Esto está todo basado en la ciencia, en la anatomía, en la biomecánica, en la fisiología y en la experiencia de grandísimos maestros que se tomaron la molestia de transcribir todo lo que iban sintiendo. Y aquí aprovecho para deciros lo siguiente, ¿eh? Cuando leáis libros de autoría europea, por ejemplo, germánica, alemanes, cuidado. ¿Por qué os digo esto? Porque estamos leyéndonos el manual o como dijiste tú antes, Rogelio, las instrucciones, decimos aquí el manual de instrucciones, y allí has dicho Las el instrucciones de instructivo. cualquier cosa que compres. Igual, pero decías el instructivo o algo así, ¿no? Otra forma de decir el instructivo. Sí. Pues cuidado con esto, porque estamos leyéndonos el instructivo de Audi y de Mercedes. Tienen el levadurazo eléctrico, tienen control trasero de tracción, etcétera, etcétera. Y nuestros caballos ibéricos no tienen nada que ver con los alemanes. Es decir, nosotros estamos leyendo el manual de Audi para un coche que es un Citroën. Entonces no vamos a entender nada, no funciona nada. Sin embargo, cuando leemos libros escritos por autores más antiguos, aunque sean alemanes, de caballos más barrocos, todo funciona. Porque ellos aprendían de las sensaciones que transmitían esos caballos y eso era lo que transcribían en sus textos. ¿Vale? Entonces, no es lo mismo leer, por ejemplo, a Reiner Klinke y cómo entrenó a Aleric, que fue su caballo más laureado, el más premiado en todas las Olimpiadas que tuvo, con el que concursó, con el que participó, que leer, por ejemplo, las sensaciones de Nuno Oliveira, con los caballos que montó, que eran lusitanos. Nada que ver. O sea, nada que ver. Son completamente como si se tratara de especies diferentes. Aunque al final el lenguaje es el mismo, que es el lenguaje caballo, la aceptación de las ayudas no es la misma. Si utilizamos la fusta con un caballo lusitano, con un caballo español, se van a producir unos efectos que con el centro europeo a priori no se va a producir, porque son mucho más violentos en general, mucho más reactivos y mucho más combativos, por así decirlo. O sea, siempre, aquí lo decimos mucho, ¿eh? Un caballo español decimos que son nobles, ¿por qué? Porque te perdonan muchísimos fallos. Los caballos centroeuropeos, no. ¿Por qué decimos que no lo son? Pues o que, pues es por lo contrario, o los montas muy bien o no te pasan ni una. Yo he visto muchas veces jinetes que montaban regular pegarse unos porrazos enormes de caballos centroeuropeos porque le pasaban una y ninguna más. O sea, una culada mal dada y en la siguiente iban al suelo. Y el caballo español, pues al final, el pobrecito, el caballo ibérico en general, pues es bastante noblote en ese sentido y bueno, perdona muchas faltas de los jinetes. O sea, son buenos caballos para aprender a montar, por lo pacientes y lo dispuestos que son. Mm, Quiero decir con esto, está muy Dos, bien aprender en caballos ibéricos. dos preguntas, Felipe, y hago primero esta que hizo Camilo Bernal Mm. sobre eso que estás hablando. Dice, pregunta que si esto que dices tú es como los conceptos de Podansky o de Maringer, es decir, ambos directores de la Escuela Española de Viena. Claro, pero el caso de aquí hay una excepción, porque la Escuela Española de Equitación de Viena, en Austria, utiliza un caballo que es el lipizano, que aunque es oriundo de allí, era lo que os dije al principio, el origen es el caballo, es un caballo barroco español del siglo XVI.
Entonces, al final, hay mucha sangre ibérica en esos caballos. Ese texto es adecuado para los caballos españoles, pero es muy complejo técnicamente. O sea, no es la primera lectura recomendada que yo os daría. Eso es un libro que necesita de un mayor conocimiento y entendimiento de equitación para poderle exprimir todo el jugo que tiene. Ok, gracias. Y hay otra, nos preguntan, me gusta esta pregunta de mucha, tengo mucha empatía con ella, dice, ¿cómo puedo mejorar la calidad de vida de las mulas de carga? En Colombia aún se usa la mula para sacar las cosechas de las fincas hacia el área urbana. ¿Cómo mejorar su calidad de vida? Bueno, pues realmente yo con experiencia con mulas no tengo ninguna, tiraría del sentido común. Y es que, en Exacto. fin, antes de nada, las domaría las mulas, las acostumbraría a dar cuerda porque son capaces. De hecho, aquí en España hay mulas que hacen equitación de exhibición y están bastante domadas, son, bueno, pues dignas de ver. Y porque tienen, pues, parece ser una inteligencia, pues, bastante alta, o sea, mucho más de lo que algunos se podría pensar. Entonces, ¿qué haría? Pues dotarles de un físico capaz de soportar el trabajo para el que van a estar destinadas. O sea, las enseñaría a ramalear, evidentemente que lo están, les enseñaría a dar cuerda, a los tres aires, paso, trote, galope, les daría una buena alimentación para conseguir un buen grado de musculación y luego las emplearía con cabeza en el trabajo. Incluso pues haría turnos con las mulas. Las daría agua abundantemente cada vez que fuera necesario y, en fin, las trataría como me gustaría que me trataran a mí si me tocara sacar sacos de una finca. Pero sí, pasaría por entrenarlas como si fueran caballos, eso seguro. Gracias. Y pregunta Camilo, ¿cómo los... Ujú. No, perdón, eso ya lo dijo. ¿Puedes ayudar? Pregunta alguien que si le puedes ayudar a definir qué es la biomecánica del jinete y del caballo. Pues la biomecánica es la ciencia que estudia el movimiento de los seres vivos enfocado a una mejora, a una mayor funcionalidad. Ahora están muy de moda los estudios de biomecánica para atletas para mejorar la pisada, para mejorar la zancada, para mejorar la brazada en nadadores. Todo eso, a todo eso se dedica la biomecánica. Y igual que sucede en caballos, la aplicación de la biomecánica o el estudio de la biomecánica en caballos lo que hace es mejorar los aires de los caballos, los tres aires, paso, trote y galope. ¿Cómo pasa esto? Dándole, lo que os decía antes, dándole el patrón corporal correcto a cada aire. Eso aumenta el rango articular de cada extremidad, eso aumenta la elasticidad del dorso, aumenta la oscilación de la columna vertebral y permite una optimización de las capacitaciones, de la capacidad del animal. Es decir, conociendo la biomecánica de los caballos, cómo se mueven los caballos, por simplificarlo un poco, puedo mejorar su rendimiento deportivo. ¿Por qué? Porque los voy a hacer simétricos, porque voy a ser capaz de repartir lo que os decía antes, voy a ser capaz de equilibrar la balanza delantera de platillos, como me gusta a mí referirme al peso que soporta cada hombro, que aquí también se llama encuentro, no sé si allí lo llamáis igual, esa parte exterior, y el empuje de los dos posteriores. Tengo que conseguir simetría en el empuje de los posteriores, equilibrio de pesos y fuerzas en las dos espaldas y flexibilidad lateral perfecta de las dos partes del cuello. O sea, a la izquierda y a la derecha, con descontracción mandibular, conseguir el mismo rango de flexión. Eso es lo que me permitiría la biomecánica aplicada. Ok. Y por último, Paulo Arturo Flores pregunta, como primera lectura, además de tu libro, ¿qué opinión te merece el manual de William Micklem? Pues no tengo ni idea, no le conozco, no sé quién Ok. es, nunca lo he leído, no sé si es un autor inglés, no sé dónde puede ser, no tengo ni idea. Si nos puede decir el quién es, genial. Bueno, antes de iniciar, Manuel Ontiveros dice, comentaste que el caballo en la naturaleza galopa, no importando la mano con que salió ni la forma. Entendí que el problema fuimos los humanos al empezar a decir qué es lo correcto, ¿no? Pero me confundo entonces, ¿es bueno o malo las formas? Sí, lo que quiero decir es que los caballos en la naturaleza no tienen ningún problema por ser asimétricos, por ser zurdos
muy zurdos o diestros muy diestros, es decir, por preferir galopar siempre a la derecha o a la izquierda. El problema viene cuando nosotros queremos que galopen a las dos manos por igual. Ahí viene la necesidad de entrenar adecuadamente a los caballos para que sean capaces de volverse ambidiestros. Es decir, nosotros no tenemos ningún problema en nuestra vida en escribir con nuestra mano derecha, si somos diestros, o con nuestra mano izquierda, pues si somos zurdos. El problema viene cuando alguien aparece y te impone que escribas igual de bien con las dos manos. Tú estabas tan a gusto, tú escribías con tu mano derecha tan a gusto, y ahora llegó alguien y dijo, no, pero con la izquierda vas a escribir igual, igual de bien, y cuando yo te diga, y tú, ay, y nosotros somos la parte inteligente, ¿entendéis? Ese es el símil. Ok, pero a final de cuentas, el objetivo de la equitación clásica, que es el gimnasio del caballo, como el caballo lo vamos a Ujú, poner a hacer ciertas disciplinas, sea la cual ujú. sea, debe tener la misma fuerza, tanto de una mano a la otra, ¿correcto? Claro, eso es. Y la misma elasticidad, y el mismo rango Exacto. articular, y la misma facilidad. Si no el desempeño, imagínate un caballo de salto, que cuando Claro, él va hacia la derecha, pues él está rígido, está mal, va a perder segundos de velocidad, claro, y si el obstáculo le claro. encuentra a la derecha, pues no va a saltar igual de bien si saltara a la izquierda. Exactamente. Si Muchos es caballos de salto, barriles, ajá, ajá. eso es. Si es Hacen todo el barriles, si recorrido a es, la ajá. mano o desuniéndose, pero no cambian de pie correctamente, tienen demasiada rigidez o sobreesfuerzan un pie, que es con el que baten el salto y hacen la primera aproximación. En fin, al final todo eso se traduce en lesiones. Ah, Por como exacto. pasa en las estructuras, se traduce en lesiones por fatiga de materiales, ¿no? Como se dice en la construcción. Si siempre empujo con el pie izquierdo, pues acabo lesionándome el pie izquierdo, evidentemente. Si siempre me recibo sobre la mano derecha, pues acabaré lesionando la mano derecha. Eso es lo que sucede. Es que acabas de decir, y creo que esto va en la primera lámina que tenemos a la izquierda, lo que acaba de decir Felipe es algo que me rompe la cabeza por el entendimiento de la equitación clásica. O sea, la equitación clásica no es un capricho y no es una moda. Y yo para qué quiero la equitación si yo no compito? Vamos, yo charreo y yo todos los fines de semana Ujú. hago charreadas y hago, pero a nivel de diversión, es por salud, para evitar lesiones. Claro. Es por salud, es por coherencia, es por su bienestar, es por el tuyo. Porque si tú me dices, ¿para qué voy a aprender a montar? Yo te digo, pues no montes, ve en coche, no pasa nada, ¿no? Claro, claro. ¿Para qué vas a volar? Si te mareas, pues no vueles, no pasa nada. Si es que a lo mejor no está hecho esto para ti. Eso es así. Entonces, la Eh, ap- coherencia de... Oye, aplico un principio que usamos en el pie descalzo, el barefoot el barefoot es para todos los caballos, no para todos los Ujú. propietarios. La Eso es. equitación es para todos los caballos, pero no es para todos ¿cómo se llama? Propietarios. Exactamente. Oye, nos Exactamente. dice nuestro amigo que yo no sé si es portugués o brasileño, no, él es, porque entró con otro número iPhone. Dice, muchas gracias, Rogelio, confío en tu trabajo que sigo desde hace bastante tiempo. Aquí tengo caballos manga larga y dentro del tiempo que dispongo me gustaría prepararlos yo mismo desde potros. Con ustedes busco aprender porque percibo que nuestros conceptos fundamentales son muy parecidos. Estoy muy agradecido por habernos brindado esta oportunidad con Felipe. En cuanto a la forma de ustedes piensan, trabajan y se orientan, me gusta mucho. Un gran abrazo. Que no sé si es portugués o es brasileño, pero hablan portugués. Bueno, va lo que Ah, sigue. sí, bueno, lo que estaba diciendo de la coherencia, ¿no? Al final es lo de como los hábitos saludables para los humanos, ¿no? Pues hacer deporte, comer sano, es beneficioso para tu especie, para ti, pero a lo mejor no es lo que tú quieres, pero no deja de ser lo correcto, ¿no? Y con la equitación pasa lo mismo. Es como tú bien has dicho del barefoot, es para todos los caballos, pero a lo mejor no para todos para todos los propietarios. Pues esto es así. Y yo soy un firme defensor de esa coherencia. Tú tienes que ser coherente con lo que haces, porque si el caballo no está diseñado para que tú lo montes, es tu obligación moral, ética, dotarle de un físico capaz de realizar lo que tú le demandas. Que para empezar es llevar tu peso encima. Si el caballo cuando no está preparado y tú te subes y el caballo se hunde, pues le estás haciendo polvo. Va a acabar con una lordosis fatal.
Al revés, si tú lo preparaste correctamente, le enseñaste a subir el dorso, le enseñaste a apretar la musculatura pectoral para que ese dorso pueda subir, eh, te va a llevar sin peso. Es como llevar un saco, como cuando nosotros tenemos que cargar un saco de un lado a otro, ¿no? Si te enseñan a coger correctamente el peso, a levantarlo del suelo sin hacerte daño, luego a llevarlo sobre los hombros repartido, o una mochila, ¿no? Con la carga bien repartida, tú puedes hacer travesías muy largas por la montaña sin fatigarte. Pero si esa mochila está mal ordenada, mal ubicada, y tú te la echas a los hombros, esto se te va a ir clavando aquí. Esta correa está mal tensada, te está provocando una rozadura allá. La otra, una contractura defensiva por acá. Cuando tú te quites esa mochila, no quieres volver a ver la mochila. Y hay caballos que están condenados a llevar una mochila mal ubicada toda su vida porque el jinete no se tomó la molestia ni una poca de hacer las cosas medianamente bien. Y para hacer las cosas medianamente bien hay que pedir siempre ayuda. Uno no nace sabiendo. Necesita que le instruyan, necesita entender, necesita alcanzar ese nivel de coherencia. Al final necesita alcanzar ese nivel de madurez, pues emocional, me atrevería a decir, porque estás hablando de un ser vivo, ¿no? Que no eligió que lo montaran. Y sin embargo, ahí está para ti. Pues cuanto menos cuidarlo bien, ¿no? Y lo que digo, y si no, no pasa nada, vete en coche, que están geniales, ahora los hay eléctricos. Muy bien. ¿Seguimos con esta lámina o la que sigue? Siguiente, a ver. Eso es. Mirad, esto me lleva a la siguiente anécdota. Ayer mismo estaba trabajando en la calle y una señora me dijo, pobrecito tu caballo, que está haciendo baba, que se está muriendo de sed. Y yo dije, bueno, señora, pues usted poca fisiología estudió, o sea que cuando usted tiene sed, tiene la boca llena de saliva. Yo cuando tengo sed, la tengo seca. Tengo la boca completamente seca, no tengo baba. Y este caballo estaba chorreando baba. Y bueno, como ahí ya le di, claro, le di en la línea de flotación, bueno, pues seguro que con esos hierros en la boca sufre un dolor terrible. No, el caballo precisamente tiene la boquita con baba porque está moviendo la mandíbula sin restricción, saboreando, jugando con los hierros, y eso hace que la glándula parótida sea estimulada y produzca más saliva. Por eso la vemos ahí, ¿no? Bueno, esto ya, yo creo que sí que le voló la cabeza a la señora, me dio la espalda y se alejó. Dije, bueno, pues ya está, tocado y hundido, como en el juego este de hundir la flota. Y esto es Oye, lo que justifica la siguiente frase. Porque te quiero, te entreno. No te entreno para darte fatiga, te entreno para muscularte, para aumentar tu capacidad aeróbica, para aumentar tu resistencia muscular. Porque te quiero, no porque te odie. ¿Mm? maravilloso. Preguntan, ¿por qué se usó o se usa la espuela o el acicate a la hora de monta? Hoy día que estoy en conociendo más cerca de caballos y este mundo ecuestre, he sabido que ya se toma como maltrato, pero he visto que algunos picaderos ese uso, obviamente yo solo soy espectadora y no me he atrevido a hacer esta pregunta, pues no son mis caballos. Ujú. ¿Es un correcto o ya es obsoleto el uso? Final de cuentas, el uso del acicate. Ah, ¿Usted le llaman espuela? espuelas, sí, claro. Ah, ok. Sí, sí. Tenemos además dos tipos, ¿no? Sería, bueno, tres tipos. Espuela de cuello de cisne, que son las que podemos ver en los jinetes precisamente en la Escuela Española de Equitación de Viena. Las espuelas vaqueras, que tienen una determinada forma, van muy bajitas en el talón. Y luego las espuelas inglesas, que son las que se usan en doma clásica, que son las que van un poquito más debajo del tobillo. Entonces, su uso es tan correctísimo como cualquier otra ayuda, si son bien empleadas. Esto, ya claro, tengo ya muchos años dando estas respuestas. La espuela en sí no es ningún problema. La pistola en sí, el fusil en sí, no es una cosa, es un objeto inerte. El problema es quién está detrás de todo esto. El uso indebido de la herramienta es lo criticable, porque al final es una herramienta, igual que las fustas, igual que el chasquido de la voz, son ayudas para la impulsión, para el desplazamiento lateral, no es maltrato. O sea, yo no considero que haya maltrato por llevar espuelas. Hay maltrato si tú eres un maltratador, pero nada más, ¿verdad? Es que, mira, te agradezco y sonrío, me da risa es que las explicaciones a veces son muy lógicas, es muy fácil. Y es el ejemplo de la húmeda.
La lengua la puedes usar para bendecir o para maldecir. Un cuchillo en Exactamente. la cocina lo usas o bien para hacer un corte exquisito de un filete o bien Claro. para matar a alguien. Entonces, no es, y el bocado es lo mismo, puedes tener un filete el Ujú. más sencillo, pero con tu mano le puedes abrir el hocico al caballo y puedes tener el bocado más agresivo, es el abuso de la mano. Oye, Eso es. gracias Felipe por la respuesta y pregunta Manuel Ontiveros. Estoy muy agradecido de poder aprender de personas que de verdad saben. Disculpen la pregunta. Para cabalgatas largas, son estos romerías como lo Ujú. del Rocío, largas de varios días, como cuando uno va a Talpa o a la Villista aquí en México. ¿Cuál silla de montar me recomiendan para el bienestar del caballo y jinete? Pues aquí sí que pondría yo especial cuidado a el tipo de montura. Pues yo no hablaría de ningún modelo en particular, sino el que mejor esté adaptado a la anatomía de ese caballo. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo le haría en este caso, si va a ser el uso que le doy a mi caballo, una montura hecha a medida. Eso es lo que yo haría. Y el modelo en el que más cómodo esté uno, pero para el caballo hecho a medida, para que no hubiera ningún desajuste. Mm, Eso es lo que haría yo. O Oye, sea, no te puedo decir. Sí, yo adicionaría preguntas a esto para el bienestar del caballo. El, no sé cómo le llames, el sudadero, lo que pones entre la montura y la piel del caballo. ¿Cómo le llamas tú eso? sí. Igual, un sudadero. Ok, ahí le pondrías que esto que va a montar 6 horas, 8 horas diarias durante varios días, ¿valdría Sí. el cojín? O estos que Sí, traen de gel, de goma, de sí. Nosotros a eso le llamamos salvadorso. El salvadorso. salva... Ok, vaya Sí, buen tema. el salvadorso, sí, claro que sí. Pero aquí insisto en esto, porque como yo sabía que por aquí vamos a andar, la montura a medida para uso con salvadorso. ¿Por qué? Porque si tú te pones una bota a medida de montaña y ahora decides ponerte dos calcetines, te revientas los pies. ¿Mm? Lo mismo sucede con el salvadorso. Si una montura bien ajustada le añades algo más, ya no jorobaste el ajuste. Ahora aumentas la presión. Y ese es el problema. Ahora sí, una cosa que quiero yo añadir aquí. Cuando se acaba la cabalgata, obligatorio, obligatorio, después de quitar la montura, por supuesto, la ducha con agua fría de las extremidades, de rodilla para abajo como mínimo, y frotar con el cepillo, con la bruza, con lo que se tenga, con paja, con pasto a mano, la zona donde estuvo la montura puesta. ¿Por qué? Porque tenemos que reactivar la circulación periférica. Esa zona de la piel está adormecida porque el flujo sanguíneo se ha visto bastante comprometido. Entonces debemos reactivar el flujo sanguíneo ahí, de esa manera, frotándolo. Eso le va a proporcionar mucho confort, mucho descanso al caballo. Es como que después de esto, ¿no? Como si fuéramos nosotros, una vez que nos hemos quitado la mochila, ahora llega alguien y nos da un masajito en la espalda. ¡Uy, divinos! Te quedas estupendo. Mañana quieres salir otra vez. Yo ahí voy a agregar un par de cosas por el bienestar ecuestre. A ver, si eres amante de estos temas de cabalgatas de 3 o 4 días, es más, la de un día, piensa en el caballo como un atleta, o sea, dale condición y dale entrenamiento, no seas de aquellos, o sea, lo que quiero que evites es que tengas el caballo parado, estabulado, nunca se mueve, Ujú, nunca se usa o casi no sale y de repente le metes 8 horas diarias durante 3 días. O sea, así traigas ujú. la montura más fina que quieras y lo que quieras a la medida, vas a dañar a Eso tu es. caballo. O sea, es Así es. como los corredores de maratón. Los corredores de maratón no se les ocurrió correr un maratón mañana. Tienen Eso. entrenamiento, entrenamiento y entrenamiento y guiado, ¿eh? Guiado por Ujú. maestros. Entonces, la nutrición, la hidratación y sobre todo el entrenamiento y el fortalecimiento del dorso, porque mira, si pesas 30 kilos está bien, pero si eres de los jinetes de 100 que pasan arriba de 100 kilos, piensa en tu caballo. Entonces, las cabalgatas sí son una moda. De hecho, gracias a una veterinaria de Coahuila, que ella salió oye, en defensa de una cabalgata donde es que están de moda hoy en día, Felipe, aquí en México. Es Ajá, más, hasta los políticos las usan de proselitismo. La cabalgata del ajá. pueblo, no sé qué, y ahí va el candidato Sí, el político político ahí de a la turno. cabecera y no sé qué. Entonces, la Ya. gente sale a las calles disfrazada de Woody, este niño del Toy Story, o el juguete Ah, este, sí. salen todos, se disfrazan de vaqueros,
se montan a Ah, caballos, pero con una cultura, bueno, con cero cultura. Entonces, voy a ya. compartir ahorita en el chat digo, fue gracias a esta mujer y yo hice una cabalgata el año pasado de un proyecto que tenía de cuatro garañones y un capón, un podcast. Entonces, hice un Ujú. reglamento, lo cual se los voy a compartir para los cabalgateros de lo que se deben de hacer cuidar, porque no nada más cuides a tu caballo, ya que vas a una cabalgata, defiende al resto de los caballos en ese evento. Entonces, para no dar más comentarios a este tema y seguir con la presentación, es un tema delicado. Bueno, siguiente presentación, siguiente lámina. Vale, vamos a ver. Pasamos a la siguiente. Sí, bueno, de esto ya hemos estado hablando. No es producto de tu imaginación. La equitación es una ciencia. Y lo que os dije antes, ya reiteradamente, basada en la anatomía, en la fisiología, en la biomecánica. Ujú, pasa. Eso es. El cuerpo del caballo es entenderlo, es clave para poder montarlo, para poder interpretarlo. Y por supuesto, comprender el movimiento es lo que os dije antes sobre la biomecánica, es utilizar una ciencia, la biomecánica, para comprender el movimiento del caballo y con la técnica de la equitación optimizar ese movimiento. Este caballo anda regular. Bueno, con el ejercicio que le vamos a dar con la equitación clásica vamos a mejorar la calidad de ese paso. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué punto? Que aquí está el verdadero éxito, que antes no lo dije y aprovecho y lo digo ahora. El éxito de un jinete con un caballo determinado X es absoluto cuando lo lleva a desarrollar su máximo potencial. El que sea, el que sea. Si tú a tu caballito de tandita chiquitín, llamado Pirindolo, conseguiste que Pirindolo fuese al paso, al trote, al galope de manera equilibrada y correcta y nunca nada más, tuviste éxito. Y si ahora a tu caballo Zeus conseguiste llevarlo a gran premio, pues igual, lo hiciste de manera igual de correcta. No importa el nivel, sino la calidad del trabajo que hiciste y el desarrollo máximo de ese potencial que tuvo cada animal como individuo. Es como el buen maestro, ¿no? El buen maestro es el que consigue que todos los niños pasen de curso año tras año independientemente de su nivel de inteligencia. Porque enseñar al listo es facilísimo. ¿Mm? A ver, eso es. El patrón corporal que adquiere el caballo es producto, es especular del patrón corporal del jinete en ese momento. Y por supuesto, la postura, ahí, la frase está, no es estética, pero lo bien hecho, bien parece. Quiero decir con esto que cuanto mejor sea tu posición, mejor será tu asiento. Pero eso ya lo veremos en otro tema, ¿verdad, Rogelio? Esta es la frase que os dije antes, de para montar bien, pues será necesario alinear esas tres partes, ¿no? Y al final es de lo que hablamos, de coherencia. Y esto igual, el caballo, el caballo responde a las sensaciones que le causamos, no a la fuerza, porque la fuerza con fuerza se combate. Cuando él tira, cuando tú tiras, él tira más, y él tira más y tú más, y esa pescadilla siempre se muerde la cola. Y con los caballos hay que hacer siempre lo contrario. Tú tiras, yo suelto. Tú no quieres coger el contacto, yo lo cojo. Tú no quieres usar este pie, yo te lo activo. Tú quieres usar el otro, yo no lo estimulo. Porque al final te tengo que convertir en simétrico y para eso lo que no tengo que hacer es dejarme domar por el caballo. Porque cuando tú cedes a esas pequeñas cositas, cuando un caballo, por ejemplo, tú le arrimas la pierna en el caballo, se rebrinca un poquito, te empieza a meter el miedo en el cuerpo, te empieza a dar señales, te empieza a dar avisos, por aquí no vayas que vamos a tener tiros. ¿Quién está domando a quién? Pues realmente el caballo al jinete. Y esos caballos se vuelven muy turnos y muy peligrosos. Entonces es importantísima esa coherencia, esa firmeza y al final ese liderazgo amigo pasivo, donde yo aquí lo digo mucho, ¿no? En las clases. Em, Cuando un caballo hace algo mal, yo no digo nada, yo no hago nada, simplemente digo otra vez y repito el ejercicio, o repito el movimiento, o repito la figura, o lo que esté haciendo. Mal, otra vez, mal, otra vez, mal, otra vez. Verás cómo a la sexta, a la séptima el caballo empieza a hacerlo bien, porque se quiere quitar ya la molestia de la repetición. Y mañana va a intentar hacerlo bien a la primera porque no quiere estar sometido a esa repetición. Coherencia al final.
Y por supuesto, eso, menos fuerza, más precisión. Esta es la frase que resume todo esto. Si yo necesito fuerza para hacer algo, está mal hecho. Sí o sí está mal hecho. He llegado a este punto utilizando el método de manera inadecuada. No lo interpreté bien, no lo sentí bien, no me guiaron bien o lo que sea. Tira, tira que sale. Pues si tira, tira que sale, mal consejo. ¿Mm? O dale dos patadas. ¿Dos patadas? ¿Por qué? Si has llegado al punto de tener que dar dos patadas al caballo fuertes, es porque todo lo anterior está mal hecho. Ujú. Era como lo del potro, ¿no? Yo vi ese vídeo esta mañana, Rogelio, y me gustó mucho por la paciencia y por la observación de todo el lenguaje corporal del potro. Y eso está muy bien, porque efectivamente ahí está la clave, lo dijiste tú cuando te haces alusión, haces referencia al cerebro reptiliano, que es la parte más primitiva del cerebro de todos los seres vivos, ¿no? Y es de las primeras partes que se forman en el tubo neural cuando somos embriones. Ahí se graban las sensaciones relacionadas con la huida, con la supervivencia, con lo más primario, lo más primitivo, ¿no? Como grabes algo en ese espacio del cerebro de hay un perro, me da igual la especie, como grabes algo negativo ahí, olvídate. Estos resabios que son ya imposibles de quitar, olvídate, ya no hay nada que hacer. La Oye, estropeaste para siempre esa hasta foto. nosotros mismos, las fobias. Aquel que le Sí, tiene exacto. miedo, bueno, yo le tengo miedo a los tiburones, no me meto al mar, Y ¿por qué? yo, Porque cuando yo tenía 5 años, me llevaron mis papás al cine a ver la película Tiburón. Y y yo te traumatizaron. escucho esa música y me da miedo. O sea, Sí, a mí me es pasa que igual. ese es el cerebro reptiliano. A mí me pasa igual. Yo, el mar, hasta la rodilla y no más. Ah, entonces lo Me da mismo mucho pasa con miedo el el mar. caballo y sí, lo dijiste muy sabiamente, es tengamos cuidado, ¿qué es lo que le grabamos al caballo cuando lo subimos por primera vez a un remolque, una Mm, furgoneta, la primera vez que le ponemos la montura, la primera vez que lo bañamos, la primera vez que lo inyectamos? Ay, los veterinarios, yo a veces les digo, bueno, me he sido muy respetuoso, pero en verdad los veterinarios no les enseñan manejo de caballos. nada, 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 nada. Esto fue el primero, mi primer impulso para hacer este tipo de cosas fue, ya sabes, ese proyectito que hice de equitación para veterinarios, para enseñar equitación a los veterinarios, porque qué sentido tiene que tú seas el doctor, el médico de los caballos si no sabes cómo funcionan, si no sabes cómo puedes ser mecánico de un coche si no sabes conducir. No entiendes para qué sirve el volante, no entiendes que la presión de los neumáticos, no entiendes nada. Pero sí sabes mandarme, aquí yo sí me mojo, ¿eh? Sí sabes mandarme agua fría, reposo y antiinflamatorios. Pues para eso no hace falta estudiar 5 años, ¿eh? Es un poquito también de sentido común, ¿verdad? Sí, Yo les sí, doy estas clases. En veterinaria yo les hablo así, les regaño así, se lo digo, pero franca y tranquilamente, porque los quiero despertar, vamos, ser coherentes al final, ¿no? totalmente de Mm. acuerdo. A ver, sí, bueno, que montar bien no es el control impositivo. Sí podríamos hablar del control seguro, del manejo adecuado, pero no es el autoritario. O sea, el que monta amedrentando el caballo, lo único que demuestra es su debilidad. Yo eso aquí también lo digo muchas veces. Cuando empiezan los palos, se acabó el arte. Y hay jinetes que empiezan con los palos muy prontito. Muy pocos recursos tienen, muy pocos. Y eso no es controlar, y eso no es dominar, eso es mostrar tu incapacidad, exhibir tu desconocimiento. Pero bueno, oye, acá ya cada cual. Y por supuesto, la última frase, ¿no? La de la ligereza. Cuando el caballo está bien, bien montado, bien arreglado, bien domado, lo que obtienes es ligereza absoluta. La sensación de estar al paso, estar parado, aplicar las ayudas y que el caballo salga a galope reunido es fenomenal. Son de esas sensaciones divinas. Ahí sí que tienes un auténtico control, ahí sí que influyes perfectamente sobre el cuerpo y la psique del caballo, ahí sí que obtienes los beneficios de la equitación clásica, en esa ligereza, en esa presteza, en ese usa mi cuerpo para lo que quieras porque confío plenamente en ti. A ver, la siguiente. Ajá. Bueno, de la vuelta podremos hablar un día de estos también más largo y tendido, pero la vuelta de 6 metros, ya sabéis que en reglamento PEI de doma clásica, la vuelta puede ser
Es un círculo pequeño de un diámetro que puede estar comprendido en las distintas reprises entre los 10, los 8 o los 6 metros. Bueno, pues la vuelta de instrucción, por así decirlo, en equitación clásica, o que es más se empleaba porque los picaderos eran muy pequeñitos, alrededor del torno también se hacían muchos de este tipo de ejercicios, pues era la vuelta de 6 metros. Y esa vuelta, en ese ejercicio, en esa figura de picadero bien ejecutado, obtenemos la esencia de la equitación clásica. La pierna interior actúa como impelente, la pierna exterior se utiliza para dar suspensión, la fijación de la rienda interior permite la flexión, la utilización intermitente de la exterior, la media parada, activar las cadenas diagonales de los caballos, las tensiones dinámicas las empiezas a controlar, en fin, se producen una serie de efectos estupendísimos, 100% importantes de entrenar, sentir, experimentar, desarrollar. Ahí está todo comprimido. Eso es como deciros, ¿no? Como el núcleo de la célula donde está enrollado todo el ADN, pues eso sería la vuelta. Mm. Y misterio ahí todo el que queráis. Ahí sí que sí, hay campo de estudio grandísimo. A ver, vamos a otra. Pues Hay sí. una pregunta antes de entrar ahí. ¿La aplicación de impronta es ideal en los potrillos a la hora de enseñarlos a subir al remolque? A mí me parece que sí. A mí me parece que es una buena cosa, porque a veces la necesidad nos lleva, la necesidad, digo, por ejemplo, tener que cargar una yegua con rastra, que se llama así cuando la yegua lleva un potrito. Por ejemplo, llevamos la yegua a que nos la revise el veterinario o a un centro de reproducción para que vuelva a ser inseminada a los 9, 10, 11 días después del parto. Bueno, pues su potrito la acompaña. Ese potrito ya aprende a embarcar en un camión, en un remolque, porque va pegado a su madre. Entonces el potrito aprende a que subir y bajar de un remolque pues es algo que es normal, ¿no? Nuestros potros de la policía, pues muchas veces están más tranquilos y más cómodos en la Gran Vía, en el centro de Madrid, que en el Picadero. Porque desde bien pequeños han aprendido que eso está bien, porque allí van al paso, nadie los molesta, están con otro caballo que les da confianza. La Gran Vía es muy bien. Y ahora te traes un caballo de campo a la Gran Vía y se infarta. Entonces la impronta yo la veo muy, muy interesante como herramienta a corto, a medio y a largo plazo, sí. Ok, gracias. Y bueno, espero que esto suceda, que hoy pues sea el pistoletazo de salida para un camino largo pero apasionante de recorrido sinuoso y extraño, misterioso y súper interesante que es el de la equitación clásica. Y tenemos que abrirnos mentalmente y físicamente al aprendizaje y a la recepción de nuevas enseñanzas. Espero que esa transformación pues, se pueda producir con éxito, al nivel que sea y a la velocidad que sea, que eso ya depende de cada uno, sin más. Aquí nadie juzga a nadie, cada uno es cada uno. Y estos deberes ya os los ha puesto Rogelio, así que le dejo a él. Bueno, gracias Felipe. Y vamos a practicar el tema de observar al caballo. O sea, en otras palabras, no lo montes. No hagas lo mismo de siempre. ¿Quieres resultados diferentes? Haz cosas diferentes. Suéltalo en el picadero. Es más, no tengo picadero. Siéntate en la caballeriza, en la pesebrera, en el box. Siéntate en el suelo. Cállate, quédate sin móvil, sin celular, nada de tecnología. Respira hondo y profundo y siéntate a observarlo en pleno y absoluto silencio. Hay gente que paga por ir al Tíbet y hacer meditación con los monjes y con los budistas y con no sé cuánta gente. No pagues, no vayas, siéntate con tu caballo y obsérvalo. Y vamos a empezar a practicar una lámina que nos puso Felipe, que es atrévete a conectar tu alma con el alma de tu caballo. La meditación que es eh, tratar de poner tu mente, tu cerebro en calma. Observa las cejas, las pestañas, el belfo, ¿cómo se llaman los pelos que tienen en el belfo? Vibrisas.
Vibrisas, observa las vibrisas, observa lo que es, que hace, observa si orina, si no orina, cómo interactúa si hay caballos al lado. Quédate 10 minutos y haz esta dinámica que hace Felipe todos los días después de montar. Anota lo que aprendió. Llévate una libreta, obsérvalo, obsérvalo y vas a notar tres cosas que nunca habías observado antes, las cosas que te diste cuenta. Eh, Date la oportunidad de hacer eso. Y por favor, voy a abrir el chat para cuando haya que compartir la tarea. Comparte esas tres cosas. Comparte qué aprendiste, de qué te diste cuenta. En fin, déjate sorprender. Te vas a dar cuenta que no conoces a tu caballo. Eh, dice Edgar que compró el libro, tu libro lo compró en Amazon, pero tarda un mes en llegar. Sí, efectivamente, eso es lo que tarda. Está en versión digital, cómprenlo en versión digital y eso en el mismo instante que lo compran, ahí llega. Lo leer el capítulo, bueno, pues cuando les llegue el libro no pasa nada. De hecho, la sesión de hoy ya es una parte de estudio si lo vuelves a ver y ves y ves y ves lo que está ahí. Voy a analizar también, la inteligencia artificial hizo un resumen por escrito de todo lo que está en la sesión. Trataré ¿cómo se llama esto? Cuando destilarlo, no, pero ustedes usan otra palabra no recuerdo la palabra que usan ustedes los españoles. Y bueno, pues entonces hay estas cuatro tareas. eh, para ti en esta semana, recuerda que nos hacemos por la participación de todos vamos a aprender, de todo hay mucho que aprender, hagamos que es una de las reglas, el compartir, el estar dinámico, estar activo aquí. Bueno, y algo que propone mucho Felipe, oye, es que, y eso los grandes maestros, es que el caballo nunca tiene la culpa. O sea, no es el jinete, perdón, no es el caballo, es el jinete el responsable de todo lo que pasa el caballo. El caballo es nuestra extensión y me encantó eso que dijiste, Felipe, es que si tú eres tímido, tu caballo va a aprender a ser tímido. Si tú eres agresivo, el caballo va a ser agresivo. Y así va a pasar. Bueno, las lecturas, Felipe. Sí, las lecturas que os recomiendo son estas tres que van a aparecer aquí. Son bastante asequibles, son fundamentales para mí. Antes de adentraros más adelante en otras lecturas también que serán recomendadas, pero ya os digo más adelante, como podía ser la equitación de Alois Podasky y tal, son estas. Primero, una para el jinete, que es Equilibrio de Movimiento de Susanne von Dietz, que es una alemana. Como buena alemana, es una tía súper metódica y aplica o os enseña un método para conseguir, pues como pone ahí, ¿no? ¿Cómo conseguir un asiento perfecto? Pues sí, 100% recomendado para los jinetes. Vamos al siguiente. Anatomía de movimiento de Gillian Higgins, 100% para entender los jinetes, el movimiento de los caballos, desde el punto de vista anatómico y biomecánico. Y el siguiente es de Eric Hebermann, que es un autor ya del siglo pasado, alemán también, La fórmula de la doma clásica. Está genial. Es un libro estupendo, también introductorio, tiene muchísima información, es uno de mis favoritos por lo didáctico que me parece a mí. Y un lenguaje muy actual, muy moderno, nada que ver con los autores de hace 2, 3 siglos. Súper práctico y os va a abrir bastante la mente. Este libro está muy, muy bien. Yo, de hecho, cuando leo un libro no lo leo, yo me lo estudio, entonces os recomiendo que lo hagáis con todos los libros que leáis, aunque parezca un crimen, pero subrayarlos, anotar en los márgenes, mm, pintarrajearlos, los tenéis que masticar. O sea, no es leerse el libro, es estudiarse el libro. Repasar una y otra vez lo que no entendáis. Incluso podríamos habilitar un espacio para que estas dudas que os vayan surgiendo se puedan resolver un día determinado de la semana o cuando Rogelio determinase lo más conveniente. Muy bien. Bueno, y ya para terminar, me encantaría que todos prendieran sus cámaras. Voy a abrir los micrófonos. A ver, silenciar. Ok.
Pregunta, quisiera que compartieran, ¿cuál fue la idea más valiosa que te llevas el día de hoy? Hola, Hola, hola. Ok. lo más valioso, la pepita de oro, lo que te llevas de hoy. Que apenas estamos empezando. Bien, Camilo. Gustavo, Sí, claro, gracias. Humildad, que no sabemos, o al menos hablo a título propio, no sabemos, no conozco a mi caballo. Y con esta sesión, pues obviamente voy a empezar con la tarea, si puedo hoy mismo en la tarde, a observar esos 10 minutos que recomiendan para empezar pues a conocer a mi caballo. gracias. Y de hecho, voy a aportar, voy a cambiar el nombre de tarea, hagan el experimento. Tienen un experimento por hacer. Ok, Manuel, Enrique, Lo que me pasa siempre que entre más sabe uno, se da cuenta que no sabe. La importancia del trabajo del dorso, los laterales, bueno, eso en el video del potro que trabajaron, que montaron por primera vez, el cruce de sus patas, la verdad uno lo saca al picadero y nomás darle, pues no, hay mucho que aprender. muchas gracias. Raúl Pacay compartió la conexión lo que con lo que se queda él es la conexión que debemos establecer con el caballo. Edgar, Enrique, Hola, 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 hola. Hola, mucho gusto. Primero, agradecer, permitirme participar en este grupo ejemplar en el que vengo a aprender y a conocer cada uno de mis caballos que están en esta cuadra. Agradezco la participación y aprender de cada uno de ustedes. Gracias, Rogelio. Para mí es un honor ser parte de este grupo. gracias. ¿Qué fue lo más valioso que aprendiste hoy? Aprendí que es un mundo infinito el caballo y que lo mucho que aprenda para mí será muy valioso en mi vida, importantísimo para mejorar la salud y montar bien mi caballo. Gracias. Maravilloso. Samsung SM, no aparece tu nombre en el, ¿qué Buenas lo, tardes, soy Natalia Guerrero desde, bueno, Cundinamarca, Colombia. lo No más sé por qué no valioso, me Natalia? configuro el nombre. Bueno, no soy propietaria de caballos, trabajo para un criadero y lo más valioso para mí en este momento es aprender. Definitivamente aprender, aprender de todos ustedes, aprovechar la oportunidad porque trabajo para un criadero que tiene unos caballos excepcionales. Desde el propietario tienen un alma muy especial y conocer un poco del tema, saber por qué los traslado, porque también hago parte del equipo, es muy importante para mí, dado que a veces nos hacemos cargo de estos ejemplares y no sabemos de su temperamento, de su comportamiento, de su fisonomía, y es una gran responsabilidad cuando nos hacemos cargo de ellos. Es como cuidar una partecita del corazón del propietario del criadero y creería que es para mí pues un honor en este momento estar aquí aprendiendo. Gracias, Natalia. Edgar, ¿qué aprendiste? Pues muchas gracias y mucho gusto y encantado de estar aquí en esta sesión. La, el principal aprendizaje que tuve es que no sé nada. Ah, Eh, el, maravilloso. el reconocer que pues ignoramos demasiadas cosas y que para aprender pues hay que estudiar, ¿no? Para aprender a montar, me faltó complementar, ¿no? Que para montar bien, pues hay que estudiar como todo lo que se hace en la vida, pues hay que prepararse, hay que conocer, hay que compartir, hay que abrir los oídos con humildad y estar dispuestos a escuchar, a aprender y a practicar lo que aprendamos, ¿no?
Entonces, pues muchas gracias a ambos por este foro. Con gusto. Comenta Paulo, que no sé por qué no lo dice aquí, dice de todas. Se me fue el mensaje. Que todas nuestras acciones al lado y encima del caballo tienen una repercusión en él y debemos buscar que esa repercusión sea positiva. Muy agradecido, Rogelio y Felipe. También nosotros, Paulo, a nombre de tu caballo, muchas gracias. William Puyo, miren, va a entrar en nuestro amigo de la Isla de Pascua. Dos veces entró, dos veces salió. No lo veo. Bueno, el mayor aprendizaje, William, Sandra, Gema y Only Caleb Castelán, perdón. Bueno, si no hay más, Hola, Sandra, ¿qué es lo más ¿cómo estás? valioso que te llevas el día de hoy? Perdón que me tuve que desconectar un momento, pero bueno, estaba así como en un poco de reuniones, pero sí he estado poniendo atención. Estoy muy agradecida, de verdad. Ustedes son los maestros. Acá en Panamá creo que estamos bastante empezando, somos principiantes. Hay un tema que yo sí valoro mucho y es ese respeto al caballo, ese respeto a la integridad del caballo. Y es algo que yo quisiera aprender un poquito más para poder transmitir a los propietarios aquí, que muchos desconocen ese tema y veo caballos muy valiosos que se pierden por un mal manejo, por un mal chalán, porque como no sabemos, los propietarios no sabemos mucho del entrenamiento del caballo, pues confiamos en ese chalán o en ese montador. Sin embargo, ese chalán o ese montador a veces no tienen las mejores técnicas y lo que hacen es malograr un caballo. Quise preguntar dos cositas que me quedaron en el tintero. Una lo pude resolver, que era el tema de las espuelas, que me preocupa mucho. Aquí exageran con el tema de las espuelas porque lo ven como un accesorio de, no sé, menos utilizarlo para el bien del caballo o como una ayuda para el caballo. Y la otra es que aquí acostumbran mucho a usar los bretes y usar las cadenas en las patas, cosa que yo estoy totalmente en desacuerdo, pero es un hábito que no he podido lograr lo poquito que yo sé, decirle a la gente, mira, no es conveniente porque estás agarrando un potro que a lo mejor se está desarrollando sus extremidades, etcétera, y lo estás golpeando. Pero bueno, por eso me metí en este grupo y muy agradecida de poder No, saber un poquito más de ustedes, que son pues gracias. las personas que realmente saben. Gracias, Sandra. ¿Tú tienes caballos? Sí, Perfecto. ¿Te puedo dar una recomendación? claro, Cambia tú y cambia tu vida con tus caballos. ok. Déjale ¿me recuerdas, Felipe, el nombre de la diosa de los caballos? ¿Estepona? No. Pone. Epona. A ver, déjalo, lo anoto. Déjale a Epona a los demás, Ajá, porque ok, entonces vas a seguir viviendo estresada y molesta y acuérdate, cada vez que tú te contactes, te toques, te acerques, y ya no te digo montes a tu caballo, le vas a estresar, le vas a mandar esa frustración y tú no vas a poder ser una mejor persona, que fue algo que nos dejó hoy Felipe. Sé una mejor persona, porque al ser una mejor persona va a ser una mejor jinete. sí, lo Déjale, que sucede es déjale a las, espona, ¿qué? Epona. Epona. Epona, déjale a Epona al resto del mundo. No, no venimos a salvar al mundo, venimos a salvarnos a nosotros y a nuestro. Mira, voy a jalar algo que me enseñó David Alonso. Para tú domar a tu caballo, primero te tienes que domar a ti. Si yo tengo algo dentro de mí que no he podido domar, no puedo ni siquiera tratar de domar a mi caballo, menos a las demás personas. No quiero Ok, convencerte, es una reflexión que pongo como todo lo que ponemos aquí. Esto es un buffet y cada quien toma lo que cree, como las monturas que dice Felipe, monta en la que más cómodo te sientas. Va, ok, gracias. vale. Eh, ¿Alguien más? Si no, a ver, dice Castelán que su internet está fallando y no puede abrir la cámara, pero se da cuenta de que el mundo de los caballos es inmenso y nos falta, es inmenso y nos hace falta mucho aprender de ellos para mejorar la relación que tenemos con estos seres. Maravilloso. Felipe, me encantaría que cerraras esta sesión. Pues mira, voy a cerrarla con una frase que me has recordado tú, diciéndole eso a ella. Me la dijo a mí mi padre hace muchos años ya, cuando yo también me empecé a frustrar. Me dijo exactamente eso.
Tú no puedes cambiar lo que tienes alrededor. Mejora tu ambiente, pero solo el tuyo. Así que eso hará que la relación con nuestros caballos se optimice al máximo. Olvidémonos, encapsulémonos de lo que hace el de al lado. Mejoremos lo que hagamos, lo que hacemos nosotros con nuestro caballo. Esa sería mi conclusión de todo esto de hoy. Pues bueno, pues gracias a todos, maravilloso fin de semana. Todo esto es por nuestros caballos y sigamos en este camino que no hay fin. Gracias, bonita tarde, Felipe. Encantado, un honor.